Voy en primer lugar a introducir a quienes me acompañan en esta mesa en el panel de innovación, competitividad y propiedad intelectual, desafíos y opciones para América Latina y el Caribe. De izquierda a derecha, Alberto Gestal, director de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minas de Uruguay. El licenciado Alfredo Rendón, director general adjunto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Graciela Adán, coordinadora de Relaciones Institucionales e Internacionales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, la doctora de Argentina. Así estamos de concentrados. Podríamos. Pasa que tengo ahí parado a Maximiliano Santa Cruz, director nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, y de ahí mi confusión. Y Denise Gregory, la doctora Denise Gregory, coordinadora para Cooperación para el Desarrollo, directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, y a mi derecha, de Brasil, seguimos, de Brasil, y a mi derecha, Carsten Fink, el doctor Carsten Fink, que es el economista en jefe de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, mi colega. El hecho de que haya poca gente me recuerda a un show que vi de Sammy Davis Jr. Yo creo que la mayoría de ustedes son muy jóvenes para acordarse de él, donde una tarde éramos 20 personas para ver el show de él y él dijo, bueno, porque se quedaron y porque vinieron vamos a hacer el mejor show que hice en mi vida. Así que junto con nuestros colegas vamos a dedicarle lo mejor de nosotros a este reducido grupo y selecto grupo que se presentó y comenzar inmediatamente en este panel, que lo que pretendemos es que sea un panel interactivo, un panel ameno, un panel donde puedan hacer preguntas y nosotros intentar dar respuesta. Con esto quería dejarlos con el doctor Carsten Fink, nuestro economista jefe y autor principal del libro que ustedes pueden encontrar allá afuera, que es el título en inglés, World Intellectual Property Report, The Changing Face of Innovation, informe de propiedad intelectual global, el rostro cambiante de la innovación, sería una traducción que acabo de inventar. Así que sin más lo dejo a Carsten en el uso de la palabra. Gracias. Thank you very much, Carlos, and good afternoon to everyone. And sorry for speaking in English, but my Spanish is still too rusty for me to give this presentation in Spanish. Let me thank Carlos and the organizers of this conference for having given me an opportunity to present our just published World Intellectual Property Report to you today. This is a new report that the World Intellectual Property Organization has initiated. This is a first in a series that we aim to publish regularly. What we try to do with these reports is to have a careful look at data, is to have a careful look at economic research, and review the insights, the evidence that emerges on any given intellectual property theme in a way that it is accessible to a broader audience. Now, this first World Intellectual Property Report focuses on the changing face of innovation, and it has two parts to it. In the first part, we review global innovation trends, in particular those related to intellectual property, and sort of dispassionately trying to assess, well, in what way is innovation really changing? In what way has innovation changed over the past few decades? In the second part, we review evidence on how IP protection affects innovative behavior, and in particular what this evidence suggests for the design of intellectual property and innovation policies. In the second part, we first have a look at the long-standing economic literature on IP protection, but we in particular ask how the views of economists have changed over the last decade or so, and there are some interesting insights emerging. And then we look at different forms of collaborative practices. I only have time to go into one such practice today, collaboration between public research organizations and the commercial sector. And there in particular, we ask how to best harness public research for innovation. So let me start with a few innovation trends that we discuss in the report.
One of the first things to look at when trying to establish a picture of innovation is to look at data on countries' research and development expenditure. These clearly don't measure all types of innovative activity, but R&D data we have for many countries and we have for many years. If you take a look at R&D data, it emerges that in real terms, global research and development expenditure has almost doubled between 1993 and 2009. In 2009, high-income countries still accounted for about 70% of global research and development expenditure, but the share of middle-income countries has grown by about 13% in the last 17 years. And interestingly, China accounts for 10 percentage points of those 13%, and that propelled China to be the second largest spender on research and development in the world in 2009. We also know, as I mentioned, that R&D does not capture all kinds of innovation activities. We also look at broader data on investment in intangible assets that go beyond R&D. Unfortunately, these data are only available for a more limited set of countries, mostly high-income countries. But what they universally show is that there has been faster growth in investment in intangible assets than investment in tangible assets. And there are a number of countries now where firms invest more in intangible assets than they do in tangible assets. Also, many observers have talked about the rising importance of non-technological innovation, including organizational innovation, marketing, design, and logistical innovation. This is undoubtedly important. We cannot really say whether non-technological innovation has really risen in relative importance, partly because of data, but also often non-technological innovations depend on technological innovations. If one thinks, for example, of a lot of the innovations that have led to new international supply chains, those have relied to a great extent on advances in information and communication technologies. We can say with quite a bit of confidence that innovation is increasingly international in nature. That is reflected, for example, in greater mobility of students and scientists. You've also seen a sharp increase in the number of internationally co-authored articles in peer-reviewed science and engineering articles. You also see it in patent data. What you see here is the share of international co-patenting, the share of patents with inventors from more than one country that are filed under our Patent Cooperation Treaty, and you see that that share has increased from about 9% in 1990 to 25% in 2009. Much has been written about the increasingly collaborative and open nature of innovation. Clearly, this is reflected in the data on co-patenting I just showed you. Also, if you look at the limited data that exists on R&D alliances, you see that they have increased, though not necessarily in recent years. Now, many business scholars have written about the open innovation paradigm. The idea is that firms strategically manage inflows and outflows of innovation so as to make their own innovation more effective, as well as to expand the markets for external users of their knowledge. That involves different types of collaboration, horizontal collaboration with competitors, with similar firms, vertical collaboration with customers, suppliers, universities, research institutes, and others. This is undoubtedly important. In the report we discuss a number of truly new practices. Although we are cautious in sort of assessing the true scale and systemic importance of these new innovation models, which again partly relates to data insufficiency, but also it is often difficult to distinguish what are clearly new approaches in collaboration from some of the older long-standing practices. Now, turning to intellectual property rights, there's every indication that intellectual property ownership has become more central to the strategies of innovating companies. This is one of our most famous charts, which comes from our World Intellectual Property Indicators, and it shows the evolution of the demand for patent rights in the major jurisdictions since the early 20th century.
And what you see is that clearly since the 1970s, there has been a marked increase in the number of patent applications worldwide. The number of applications increased from about 800,000 a year in the early 1980s to 1.8 million in 2009. This increase in the global demand for patent protection has come in different waves. It started with Japan in the 1970s, then followed by the United States and European countries, and most recently we have the Republic of Korea and China. Now, there are many causes behind this increased demand for IP protection. However, two key forces stand out. What this pie chart shows you is the breakdown of the growth in patent applications worldwide from 1995 to 2007, divided into so-called first filings and subsequent filings. First filings are as close as you can get to the concept of inventions. You know, these are inventions that for the first time are presented to patent offices. And subsequent filings are filings of the same inventions at a later stage, and mostly in additional patent offices in foreign jurisdictions. And what you see is that international subsequent filings accounted for 51%, and first filings accounted for 48%. So greater internationalization is an important component of this increase in patent protection, in patent demand worldwide that we have seen over the last 15 years. And finally, in the report, we talk about the rise in global knowledge markets. IP has become more tradable. You know, there's a clear indication that, for example, the value of licensing transaction has gone up. That you see here in the international context, this comes from countries' balance of payments, where you see that both in absolute terms as well as relative to countries' economic output, receipts and payments for royalties and license fees have increased. Now let me turn to the second part of the report and look at the question of how IP protection affects innovative behavior. You know, in the report we sort of discuss some long-standing insights. I think there are two important ways in which economists have refined their understanding of the intellectual property system. One has to do with specialization and the increased recognition that patents and patent-based knowledge markets enable firms to specialize and allow them to be more innovative and efficient at the same time. Now, what does that mean? If you take, for example, a company that is good at extending the life of batteries, you know, that company may have expertise in that area, but it may not be particularly good to develop and commercialize the various appliances in which batteries are used. But what it can do is it can file patents, it can seek out patents and then license these patents. And you know, just as you have seen sort of a fragmentation in manufacturing, one sees increased specialization in the innovation process, and patents and patent-based knowledge markets play an important role there. There is also increased recognition that patent and the patent literature are an important source of information for companies' own research and development activities. There is survey evidence that clearly shows that inventors worldwide rely on the patent literature to inform their own research and development activities, especially so in Japan, less so in Europe and the United States. But one could argue that, due to the digital revolution, the online availability of, patent documents has created new catch-up opportunities for technologically less developed economies. And there is indication that, for example, a number of East Asian countries relied quite strategically, on the patent literature in foreign countries to learn. The second major way in which economists have refined their understanding of the IP system has to do with the growth in patenting, and in particular with the growth in patenting for so-called complex technologies. This is what you see in this chart here. Complex technologies are defined as technologies that consist of numerous patentable elements and where you often have widespread patent ownership. The modern mobile telephone is a good example of that. And that is in contrast to so-called discrete technologies, which describe technologies that consists usually of only a few separately patentable elements and where IP ownership is quite concentrated.
Now, to a good extent, this fast growth of patenting in complex technologies reflects the nature of technological progress. Complex technologies include many information and communication technologies that have seen rapid advances over the last decade. However, economists have come to realize that there also has been a marked shift in the strategies of patenting firms in this area. This was first identified in research on the semiconductor industries in the United States. What researchers have observed is that the so-called patent yield, the number of patents firms take out per dollar of research and development investment, has grown very rapidly in the semiconductor industry if you compare that to other industries. This chart refers to the United States. And what that research has shown is that firms have started to proactively build up patent portfolios, partly to ensure their freedom to operate, to preempt litigation, but also to strengthen their own bargaining power vis-a-vis other companies. And this is not only the case for semiconductors. There has been then subsequent research that has shown that similar patent portfolio races, if you wish, have emerged in other industries, notably cell phones, but also more recently smartphones and tablet computers. And again, these are industries that all experience rapid technological progress. So in principle, you could argue that the patent system, does its job of incentivizing innovation. At the same time, there are also concerns that, when patent landscapes get too crowded, when so-called patent thickets emerge, that this might actually pose a barrier to innovation in a sense that, firms that, want to commercialize certain technologies may refrain from doing so for fear of violating some patent right that exists out there. Now, there are answers to that concern. Private collaboration, is one. We talk about patent pooling in the report. Another one, and I think that also has become important, is that sound patent institutions matter. One can argue that patent institutions really have become a cornerstone of well-functioning innovation systems. Patent institutions perform the essential task of ensuring the quality of patents granted and providing balanced dispute resolution. And it's quite clear that many patent offices around the world have come under significant pressure due to the unprecedented growth in patenting that we have seen. We estimate that in 2010 there were about 5.17 million of unprocessed patent applications. This is also the moment where I should make a clarification. In the report you would find some numbers that show relatively high patent applications, a relatively high number of unprocessed patent applications relative to annual application flows in a number of countries, including Chile and Peru. We later only realized that these numbers are really misleading in a sense that we took the year 2010, which is exactly the year after these countries acceded to the PCT system. So in that year, their annual applications were unusually low, and that really distorted and inflated this ratio. So that really gives a misleading picture of the backlog situation in those countries, and we're actually in the process of revising the report. I should say that in Geneva we spend a lot of time carefully analyzing the data and making sure that these things don't happen. At the same time, we deal with a large amount of data, and when these things happen, we need to live up to that. So in that sense, I do want to apologize to in particular the offices in Peru and Chile for having published slightly misleading figures on this. But I think the broader point remains also you have a number of countries, middle income and low income countries, that have experienced rapid growth in patenting, and where it is a challenge to manage all the applications that come in. Final thing I want to talk about is how to harness public research for innovation. I think all of you know that public research organizations and universities play a key role in national innovation systems. That is especially the case for low and middle income countries where often the innovative capacities of the private sector are limited. And the question is, well, how can we
best harness the knowledge that exists in these institutions for innovation and economic growth. Now, there are a number of ways through which public knowledge diffuses to the commercial sector. In the report, we only focus on one such channel, which is the patenting of universities and public research organizations, and the subsequent commercial development of their inventions, which often occurs through technology transfer offices. Now, almost all high-income countries, have institutional frameworks now in place to incentivize such patenting and subsequent development, but you also see several low and middle income countries that have pursued similar policies, and in the report you would find a description of these kinds of policies. Now, as a result, you have seen a relatively rapid increase in the share of university and PRO patenting worldwide. This comes from our Patent Cooperation Treaty system, where you see that the share of universities and public research organizations has grown from virtually nowhere in the early 1980s to about 10% in 2010. And keep in mind this during a period when the PCT system itself has seen very rapid growth. One also sees, looking at national patenting data, that, for example, in China and India, you have prominent shares of patenting by universities in the case of China and public research organizations in the case of India. So this is also something that occurs in a number of middle-income countries. Now, what are the effects of university patenting and subsequent commercial development? Well, there's no one-line answer to that. There are really multifaceted effects on research institutions and firms, as well as on the science system and the economy more broadly. However, if you look at the empirical evidence, there are a number of emerging lessons. One is that, indeed, patenting can widen opportunities for commercializing university inventions, often, bringing university ideas to the marketplace takes further investments in subsequent development, and patenting can play a useful role here. One also has to recognize that there are important synergies between scientists' academic activities and their interaction with firms. Evidence suggests, for example, that the patenting activities of scientists can usefully inform their scientific research activities and vice versa. There is important evidence that institutional design matters. For example, one needs to have balanced performance incentives for researcher that combine entrepreneurship with scientific research. Also, the details of technology transfer offices matter. How they're organized and in which way they try to commercialize technologies. Important, setting up successful technology transfer frameworks takes time and resources. It often requires a certain degree of cultural change. It requires the building up of institutions, and I think for policymakers it's important to have realistic expectations in what time frame such results can be expected. There are also legitimate concerns about patenting activities among scientists. One is that it leads scientists to be reluctant about sharing their knowledge with other scientists, and that might harm the fruitful exchange of scientific ideas. There are also concerns about possible negative effects that patenting may have on follow-on research and access to essential research tools, concerns that have been especially expressed in the life sciences. And I think there it's important to institute safeguards to make sure that these possible downsides effects of university patenting are minimized, and a number of universities, for example, have done that. I think there's still lessons to be learned, but it's important, that this is part of the broader policy framework. Let me stop here. Obviously, in 20 minutes, I can only give you a short overview of some of the main messages in the report. There are many nuances in the report to what I said, many things that I couldn't have time to go into, but I hope you find it interesting to read. Thank you very much. Está disponible el informe ahí afuera, y que este es el lanzamiento de este informe en la región, así que creo que es un acto importante. También les pediría de esperar por las preguntas hasta que todos los colegas
puedan tener la oportunidad de hacer su presentación, juntar las preguntas. Yo luego moderaré tratando de que nos dé el tiempo para todo. Se supone que haga yo una presentación muy breve. Simplemente voy a dejar una reflexión, algo muy personal y un comentario ya más institucional de la OMPI, porque quiero cederle el resto del tiempo a mis colegas. En pocos años, yo tengo 2 años como director para América Latina, hay un cambio importante en la percepción del tema de propiedad intelectual y de su uso como una herramienta para el desarrollo. Es decir, es algo que he notado, ya aquellos que nos decían que la propiedad intelectual era la panacea que resolvía todo, así como otros de otro lado que nos decían que era la raíz de todos los males, eso ya no se refleja en el tipo de cooperación que se le demanda a la OMPI. Hay un gran interés, casi sin excepción, en los 33 países de los cuales me corresponde trabajar en cooperación, de que piden que nosotros trabajemos en cómo usar la propiedad intelectual como una herramienta para el desarrollo. Es decir, que aquel paradigma filosófico o ideológico que en algún momento se dio, simplemente ahora nos piden cómo se utiliza la propiedad intelectual. Yo creo que de alguna manera hay un paralelo con el tema de globalización, ¿verdad? No todos estamos de acuerdo en todos los aspectos, pero nosotros lo que le tratamos de decir que la propiedad intelectual es como un cuchillo suizo, ¿no? Como el Victorinox, que es una herramienta pero que tiene múltiples usos y que también uno se puede cortar si no lo sabe usar o quemarse con la lupa. Entonces, esta es una reflexión más personal, pero creo que hay un cambio, y creo que es bueno el cambio, ¿no? De que ambos extremos hayan corregido un poco el discurso y hayan aceptado que esta es una herramienta, sin importar las divisas políticas, sin importar la ideología. Es decir, podría mencionar, pero no lo voy a hacer, países que utilizan el tema de patentes y uno pudiera pensar de que por el sistema político que tienen no debería ser así. En fin, eso es algo que yo veo en los viajes a estos 33 países. Lo último es simplemente informar que la OMPI, en este momento tenemos 13 estrategias de propiedad intelectual en marcha en la región en distintas etapas. Es decir, y esto es importante, es decir, son etapas de diagnóstico de cuál es el estado de situación de la propiedad intelectual en cada país. En Argentina hicimos una institucional del INPI Argentina, en México estamos haciendo una de propiedad industrial e innovación, perdón. Es decir, son marcos de referencia que van a hacer que uno pueda tener un buen diagnóstico utilizando herramientas metodológicas diseñadas por la OMPI, para ver en qué estado se encuentra desde el punto de vista jurídico, pero desde otro punto de vista también, la propiedad intelectual y cómo se puede usar identificando sectores que sean susceptibles al uso de la propiedad intelectual, dependiendo de las prioridades del país. Todo esto tiene una visión estratégica, nos va a dar muchísima información a todos, creo que es algo sumamente útil. Pero no quiero yo tomar el tiempo de mis colegas y quería invitar a la doctora Dan, del INPI Argentina, me corrijo, yo creo que llamé a todos de Chile porque era que veía a Max parado ahí, entonces lo veía y decía Chile a todo lo que se me movía. Pero entonces, Graciela, te ruego nos dediques 5 o 10 minutitos para este tema. Gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hacer también una reflexión sobre cómo usar la propiedad industrial y voy a hacer una reflexión muy importante o provocativa, diría, de la Argentina. Creo que nadie duda hoy que al mundo no le va muy bien. Uno ve los países y ve los diarios todos los días, pero muy contrario, por otro lado, vemos que América Latina en los últimos 10 años nunca tuvo un crecimiento económico sin parar como hoy. Uno ve, bueno, empezando por mi país, pero uno ve a Perú creciendo el 9% anual y todos los países, entre el 2 y el 9, casi todos los países están creciendo. Lo bueno sería si estamos creciendo con innovación y desarrollo y con equidad social. Y creo que ahí tiene que ver la propiedad industrial como una herramienta para el desarrollo y una herramienta para la competitividad de las compañías. Y uno mira a la Argentina y mira a mi país, que es muy contradictorio, y la semana pasada me tocó presentar al ministro de Trabajo, que junto con otros son los 2 ministros que vienen de la gran crisis argentina en el 2002. Llevan 8 años de ministro.
Entonces le preguntaban cómo desde el 2002 llegamos ahora con un crecimiento, y él dijo, yo siempre doy una cifra y una reflexión. En el año 2003, cuando asumimos, había 25% desocupados en la Argentina, más personas desocupadas que las personas que nos votaron para hacer gobierno. Ellos llegaron a la elección con un 22%. Digo esto porque esas cifras que tiro que son una realidad, y así empezamos, un país destruido, sin industria, un país sin inversión, un país con un nivel de desocupación, fuimos camino al andar y empezamos a reordenarnos. Hoy la Argentina tiene una desocupación de un dígito, pero hay otra cifra que voy a seguir siendo provocativa, porque hoy cuando venía haciendo mi reflexión, digo, la Argentina hace 100 años exportaba granos a Europa, y ahí crecimos enormemente. Hoy la Argentina exporta, 100 años después, su balanza de pago sigue siendo gran exportadora de granos a la China. Yo espero que no pasen otros 100 años con el mismo perfil. Y acá viene el tema que nos toca hoy, la innovación, la tecnología y el desarrollo. La Argentina deberá incluir mucho valor agregado y mucho I+D en el sector privado. Está difícil porque los commodities están a un precio casi increíble. Bueno, esta es la tarea que se ha puesto en estos últimos 8 años el Estado Nacional. Una de las acciones hace unos 5 años fue crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No solo crear un ministerio con una persona en la cabeza que mañana va a cerrar este foro, que viene trabajando en ciencia y tecnología hace muchos años y tiene una visión de futuro enorme, sino que es un ministerio con muchos recursos. Entonces tenemos, ¿y qué hace el INPI en esta estructura? El INPI es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el que registra. Trabajamos desde hace unos años en mucha estrategia tratando de que el usuario de la propiedad industrial, el sector, sobre todo el privado, logre incorporar a la propiedad privada, a la propiedad industrial como una herramienta de su competitividad y de su desarrollo. No lo está haciendo fácil. Nuestra estrategia empezó siendo una estrategia hacia adentro, fortalecimos el instituto, y después hacia afuera, y lo hicimos en 3 campos. Y en algunos nos equivocamos y hoy hemos vuelto a recuperar el entusiasmo, porque cuando uno falla en una estrategia se desilusiona mucho. Empezamos a trabajar con los usuarios y empezamos a trabajar con las cámaras, y no nos fue bien. Queriendo trabajar con las cámaras, no sé si porque estaban en un proceso de recuperación, costaba muchísimo que utilizaran la propiedad industrial. Entonces hicimos un gran trabajo interministeriales, trabajamos con los distintos, articulados con los distintos organismos del Estado. Hoy en la Secretaría PYME, por ejemplo, o en el Ministerio de Economía, donde se dan créditos, se revisa que esté la propiedad industrial utilizada o se financia para que ella se use. Y nosotros no hacemos actividad que no incorporemos al sector PYME o al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que cuenten a nuestros usuarios la cantidad de otros recursos que pueden obtener aplicando la propiedad. Lo primero que también hicimos, vimos que en la Argentina, en patentes, por ejemplo, no hacen marcas, que somos marqueros y debemos ser segundos en América Latina, sino primeros. En patentes solo el 8% eran patentes nacionales. Y ahí tuvimos muchas dificultades y hemos avanzado, donde más hemos avanzado es en los científicos y en la universidad. Empezamos a trabajar, damos una vez por mes, el tercer miércoles de cada mes, un curso para inventores, para gente que se inicia, y en los últimos 3 años lo hemos sofisticado de una manera que empezamos con 8, hoy tenemos 100, y a ellos los articulamos
Muchos inventores después terminan haciendo el curso de agentes, otros logramos que, por ejemplo, en el último seminario de redacción de patentes se incorporen muchas universidades. Digo, hemos ido articulando distintos públicos, pero quizás donde mejor nos fue en la universidad. Hoy, en patentes, en los años 90 no se presentaba ninguna patente del sector académico. Hace 5 años llegamos a 13 y este último 4 años hay 35 presentaciones por año. ¿Y ahí qué hicimos? Trabajamos con los distintos programas. Si bien estamos en la red de vinculación tecnológica, hemos hecho un trabajo muy artesanal y estamos creando en cada universidad áreas o departamentos de propiedad industrial conjuntamente. Para lo cual, lo primero que hicimos hace unos 4 años fue crear el primer posgrado de propiedad industrial en Argentina desde el propio INPI. Hoy existen en las universidades y nosotros hace 2 años que no lo dictamos en el propio INPI. Y el año que viene el máster va a ser el INPI con 2 universidades, una pública y una privada, articulando los 3 organismos. ¿Por qué apostamos esto? Porque también le damos al mundo académico con una realidad con el registro y va muy ligado a... Uy, me quedan 2. Bueno, ¿qué otra cosa hacemos? Bueno, así como le conté que nos equivocamos con las cámaras, también nos equivocamos queriendo hacer un montón de ventanillas INPIs en el país, o empezamos en algunas provincias, eso no funcionó. Y lo que hoy sí funciona es esto que le digo en las universidades, y el concepto de federalización creo que va a ir cubierto con la presentación online que será a principios del año entrante. Y por último, lo que me gustaba destacar es que el INPI está haciendo un fuerte esfuerzo con información tecnológica para que nuestras empresas usen la información, o como nos contaban acá, la cantidad de documentos de patentes o información tecnológica, con innovación que haya disponibilidad de todos. Y el último que cuento, y ya cedo la palabra a los otros países, es que así como empezamos a trabajar muchísimo en las universidades, estamos articulando con muchísimos municipios, junto con las agencias de desarrollo, hemos decidido hacer un último esfuerzo que lo veremos en muchos años, que se llama El INPI va a la escuela. El día 19 de octubre acabamos de presentar oficialmente una obra de teatro que se llama Sobre intentos e inventos, y si bien los chicos no registran, los chicos convencen a sus papás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela, y le cedo la palabra a la doctora Gregory. Bom, buenas tardes, gracias por la invitación. Mi colega Carlos me autorizó a hablar portuñol. Con mucho gusto que vuelvo a Montevideo. Já he venido acá muitas vezes porque trabalhava em governo brasileiro, em Ministério de Desarrollo, com o tema de Mercosul, de la integração. Então, é com muito gosto que vuelvo. Gracias a los organizadores por la invitación. Hablo em nome de INPI de Brasil. La idea es corroborar que ha hablado Carsten, que ha hablado Graciela, que también en Brasil hay un contexto muy reciente de políticas públicas involucrando el tema de innovación, competitividad. Hoy es casi como está na moda hablar de competitividad, innovación. Hay diversos foros de redes, de tecnologias, porque as universidades, junto com a indústria, estão trabalhando cada vez mais neste contexto. E também o governo, é muito recente, há uma política integrada que falava de indústria, tecnologia e comércio exterior. É de 2003, uma política do Ministério de Desarrollo e Comércio Exterior. Também a Lei de Inovação, que ha como dado um impulso muito grande a todo o estímulo à inovação, à investigação científica, estruturando cadenas de valor de inovação e estimulando o relacionamento universidades e empresas.
e inovação nas indústrias. A lei de inovação foi muito importante em Brasil porque é um arcabouço jurídico que ha criado dois instrumentos muito importantes, que são os Institutos de Ciência e Tecnologia, os ICTs, e os NITs, que são os núcleos em las universidades, com um ou mais ICTs, para gestionar as políticas de inovação. Vou ver aqui um pouquinho. A lei de inovação habla que é nosso instituto, el INPE, que tem que dotar os NITs e dotar os ICTs de las ferramentas de proteção à propriedade industrial e propriedade intelectual. A missão de INPE, então, INPE foi criado em 1970, pero muito recentemente foi fortalecido com mais técnicos, com mais investigadores. A sua missão é criar um sistema de propriedade intelectual para estimular a inovação, a competitividade e todo o desenvolvimento. INPE hoje é a mais grande oficina de propriedade industrial da América Latina, tem cerca de 1.200 técnicos, como 280 investigadores de patentes e 80 de marcas. E opera como autoridade internacional do sistema de PCT, que é o sistema de OMP, com a 10ª capacidade mais grande de exames de patentes. Mas temos, eu vou falar um pouco mais adelante, um grande desafio que é de reduzir o backlog. Há um grande backlog em toda a operação, né, de exames de patentes. Há uma estrutura, eu quis mostrar só para ver que esta diretoria, que sou eu hoje, da Diretoria de Cooperação para Desenvolvimento, é a nova diretoria que, como falou Carlos no início, os INPEs se estruturam hoje para sair dos serviços mais tradicionais, que era solamente os registros, não? Os registros de contratos, os registros de patentes, de marcas. Hoje, a cooperação foi criada há como 8 anos, com um nome que era Diretoria de Articulação. Há este nome, não é em espanhol? Articulação? Articulação? Ok. E agora, para reflexionar mais o quadro de agenda de OMP, cambiou de nome para Cooperação para Desenvolvimento. Então, a diretoria está centrada nas ações de disseminação de informação tecnológica, apoio à proteção de um portfólio de propriedade intelectual, ensinança e investigação. Eu vou falar de uma academia que foi criada há 6 anos, e a cooperação nacional e a cooperação internacional. A cooperação nacional é que vai afirmar as alianças em Brasil, internas, nacionais, para disseminar a cultura. Então, acá estamos falando por la rede que criamos com as universidades, os institutos de investigação, e quase mais de 160 acordos hasta este mês. Este é o quadro que trabalhamos para inserir o INPE em todo o sistema de inovação de Brasil. E como hacemos? Talheres, cursos, e não podemos fazer isto solo. Dependemos de todos os atores do sistema para ser e trabalhar de forma articulada. Este é um exemplo de, eu penso que não se habla parceria, né? É uma aliança, uma aliança com a indústria. Este é muito interessante porque elaboramos vários guias e com linguagens diferentes para empresário, para a mídia, os jornalistas, para os professores. Foram guias muito ricos. Há um blog, se queres linkar em Brasil, há um link para todos os guias. É um trabalho muito rico com a indústria, não? A Confederação Nacional da Indústria. Outro exemplo é a parceria que temos com a OMP. Este é um dos exemplos, que é a parceria com foco em las pymes, para traduzir e customizar as publicações da OMP, treinar e capacitar multiplicadores.
Hicimos recentemente um taller em Brasil, muito rico, com todos os atores do sistema. Temos também na diretoria uma ação regional entre Brasil, as províncias em todos os estados brasileiros, de los 27 metade, trabalhamos com apoio também locais, a disseminação local, a eventos, a receber documentação. Temos uma academia, desde há 2006, já tem a 6ª turma. Há um programa de maestria profissional e cursos, e agora estamos lançando também com o apoio de la OMP, Educação à Distância, o módulo 101 Distance Learning de OMP. Este é um outro exemplo que temos que trabalhar em Brasil para criar multiplicadores. E esta é uma parceria muito ampla com o Ministério de Educação e Cultura de Brasil, com toda uma rede que já há de formação profissional em ciência e tecnologia, e acá estamos trabalhando para introduzir o conteúdo de EPI em los cursos e formar os multiplicadores, os professores. Criar um curso de especialização, e também em módulo à distância para professores e investigadores, e um nível técnico, um curso de nível técnico. Também, em la diretoria, há um centro de disseminação, que há um banco muitíssimo rico, que é o Banco de los Datos de las Patentes, e el CEDIM, o centro, disponibiliza para o usuário por meio de serviços de búsquedas e alertas tecnológicos em setores. Há uma cooperação, uma coordenação que cuida da cooperação internacional. Acá também temos uma forte parceria e atenção na região de Sudamérica, com projetos com o BID, projeto com a OMP, com um fundo para capacitação em países de menor desenvolvimento, e capacitação interna e temas internacionais estão cuidados também nesta coordenação. Acá eu vou finalizar solamente mostrando os desafios de LIMP com uma visão de cenário futuro, de 2015. Como ha falado aqui também, em Brasil há um movimento muito recente de internacionalização das empresas brasileiras, muito forte, e isto traz uma búsqueda por inovação e competitividade cada vez maior por direitos de EPI. E para atender a demanda, nós temos que integrar cada vez mais em la região e se conectar ao sistema global. Não há mais a possibilidade de um instituto se quedar isolado, não? Então, são 5 projetos estratégicos que desenhamos. O mais importante e imediato agora é trabalhar para uma solução do backlog de patentes e marcas. Em Brasil, há uma média de 8 anos e queremos reduzir até 2015 a metade. Então, estamos falando agora por 4 anos. Isto demanda novos técnicos. Já há a presidenta Dilma, uma autorização para contratar 400 investigadores. Otimizar e informatizar os processos. Já temos as marcas e agora lançaremos em começo de 2012 patentes. Necessitamos colaboração internacional. É um projeto estratégico, trabalhar principalmente em nossa região de Sudamérica e colaborar com outros atores do Brasil do Sistema Nacional de Inovação. Este é um projeto, ampliar a cooperação sul-americana e, principalmente, já estamos começando a trabalhar de forma muito interessante nos exames colaborativos. Já temos um exercício de workshop de exame de patentes. Outro é rever o marco legal do Brasil, há que rever o marco institucional, atualizar algumas normas legais e em temas específicos.
Hay que fomentar a geração de patentes, que é todo este trabalho que já estamos fazendo, mas temos que trabalhar mais, profundizando os convênios e os observatórios tecnológicos, e como hablado de patentes também. E, por último, desenvolver a Academia de Inovação e Propriedade Industrial. Ela já existe e estamos ampliando todos os cursos presenciais, os cursos à distância. E é muito importante criar conteúdo de PI. Em Brasil, o conteúdo de PI, quando há, são em cursos de direito, não legais. E há um currículo que é claramente multissetorial e multi-institucional. Então, não só em cursos técnicos, de graduação e de pós-grado. Este é um desafio muito grande. Corri, ufa. Muchas gracias, obrigada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Denise. Creo que habla mejor castellano que cualquiera de nosotros portugués, que lo aprendimos con Vinicio de Moraes y con Caetano Veloso y María Bettáñez. Y Chico Buarque. Bueno, vamos a invitar al doctor Maximiliano Santa Cruz a hacer uso de la palabra. En primer lugar, quería agradecer a la ANI y felicitarla por la organización del FIA. ¿No se escucha bien? Del FIA. Y en segundo lugar, quería agradecer a la OMPI por haberme invitado a mí a participar de este panel. Estoy muy contento de estar acá en Uruguay. Es una tierra muy querida para mí, realmente. Mi padre vivió acá y tengo una cuñada que es sanducera, así que algo sé de este país y me da mucho gusto estar acá realmente. Les voy a hablar sobre las últimas actividades que ha tenido el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, son sus siglas, en Chile en los últimos 2 años, y cómo hemos pretendido contribuir a una estrategia de competitividad, emprendimiento e innovación en Chile. ¿Alguien le suena el nombre Hank Morgan? ¿A nadie le suena el nombre Hank Morgan? ¿No? Hank Morgan es el protagonista de un yankee en la corte del rey Arturo, este libro que uno leía cuando joven de Mark Twain. Hank Morgan vivía en el siglo XIX, recibió un golpe en la cabeza, inexplicablemente apareció, creo que en el siglo V, en la corte del rey Arturo. Con el correr del tiempo, Hank se dio cuenta que probablemente no era el tipo más inteligente del reino, pero era el tipo más listo, por venir de haber nacido 1000 años después, al menos. Esto despierta los celos de muchos, principalmente de Merlín, quien se las arregla para que Hank sea quemado en la hoguera. Ocurre que en la fecha en que iban a quemar a Hank Morgan en la hoguera, él se recuerda que ese mismo día iba a haber un eclipse de sol y se encarga de comunicarle a Arturo de que si lo queman va a apagar el sol. Hasta que lo ponen en la hoguera, lo amarran y efectivamente empieza a ocurrir el eclipse y Arturo naturalmente lo manda a desamarrar. No solamente le salva la vida, sino que lo nombra al primer ministro o el ministro más importante del reino, es decir, se transforma en el segundo tipo más poderoso de Camelot. ¿Y qué es lo primero que hace Hank Morgan cuando asume como ministro principal de Arturo? Dice él mismo en primera persona, lo cual me recuerda, por cierto, que el primer acto oficial de mi administración y justamente el primer día en ejercicio fue la creación de una oficina de patentes, pues sabía muy bien que un país sin una oficina de patentes y carente de leyes apropiadas en este sentido resulta igual que un cangrejo que solo puede moverse hacia los lados o hacia atrás. Con esto quiero graficar la importancia que no solo Mark Twain le atribuye a una oficina de marcas y patentes, sino que yo creo que Mark Twain tenía algo de razón. Y creo que en Chile ese es el sentimiento que tenemos respecto de una oficina de propiedad industrial. El INAPI, que vengo dirigiendo desde hace un par de años, es una oficina relativamente nueva, reemplazó un antiguo departamento de propiedad industrial que dependía del Ministerio de Economía. Pero la verdad es que en una decisión de Estado, diría yo, de gobierno y del Congreso, se decidió crear un instituto autónomo,
con presupuesto propio, donde se le dotó del doble de personal. Funcionamos con unos 180 personas hoy día y unos 70 examinadores fuera de INAPI, pero que se dedican prácticamente exclusivamente al examen de patentes. Ahora, esto no fue un cambio simplemente cosmético de nombre, de autonomía, de presupuesto, de personal, sino que en mi opinión el cambio más fuerte y más significativo vino en sus funciones. El legislador nos dijo, usted va a seguir siendo un registro, usted va a seguir siendo un tribunal de primera instancia cuando alguien quiera oponerse a una solicitud de marca, de patente, de denominación de origen, de diseño o en juicio de nulidad. Pero más importante aún, nos dio 3 funciones nuevas. Una, ser asesor del presidente de la República en materias de PI, y les voy a hablar un poco sobre eso. En segundo lugar, nos dio fuertes competencias en materia internacional respecto de negociaciones de tratados y también cooperación internacional. Y en mi opinión, la función más fuerte que se nos entregó fue una tarea de difusión de propiedad intelectual, difundir la herramienta y, en segundo lugar, de hacer transferencia de conocimiento o transferencia tecnológica en el INAPI. El legislador, de hecho, en la ley nuestra, la ley orgánica, nos dice, mire, usted está sentado sobre una gran base de datos de información tecnológica, no quiero que esa base de información tecnológica quede simplemente en una bodega, sino quiero que usted haga algo con ella, quiero que la difunda, la saque de la bodega del INAPI. Y así es como desde 2 años atrás, poco más de 2 años que nació el INAPI o 2 años que me hice cargo, nos hemos propuesto que más allá de que se haya creado el INAPI, hacer una gran reforma al sistema de propiedad intelectual que va desde un cambio de infraestructura física, de edificio donde hoy día funcionamos en 2 partes separadas, a un edificio único, donde ya está decidido y nos vamos a cambiar en abril, pasando por un reemplazo tecnológico fundamental que estamos haciendo en gran parte con la OMPI. En tercer lugar, mejoramiento de los procedimientos en INAPI, que como verán los estamos haciendo principalmente mediante modificación legal, tecnología y mejoramiento de recursos humanos. Estamos también a puertas de reformar la ley de propiedad industrial, que es una ley tiene 20 años, de 1991, que ha tenido solamente 2 modificaciones. Y finalmente estamos embarcados en algo que tiene mucho que ver con el foro que nos convoca, que es temas de innovación, embarcados en la elaboración de lo que llamamos la plataforma del conocimiento, que es un proyecto muy bonito, del que les voy a hablar más adelante, que estamos llevando a cabo con la Unión Europea. Y finalmente, el último engranaje más abajo, el blanco, se refiere, nos estamos haciendo la pregunta si deberíamos o no tener una única institucionalidad de propiedad intelectual. Hoy día el INAPI trata de propiedad industrial, pero derecho de autor forma parte del Ministerio de Educación, obtenciones vegetales del Ministerio de Agricultura, cierta parte de indicaciones geográficas también del Ministerio de Agricultura. Yo me estoy haciendo esa pregunta y ya estamos conversando con otros ministerios si es que tenemos que tener un sistema único, que sea coherente, donde haya una única voz, una única opinión, porque hoy día estos 3 registros tienen o problemas comunes o existen problemas transversales. El INAPI funciona básicamente en cuatro áreas principales: las de marcas, patentes, un área llamada de políticas públicas que engloba el área internacional y también legislativa, y una cuarta que se refiere al área de transferencia de conocimiento que les mencionaba recientemente. Esa área está a la par del área de marcas y de patentes. Es un área formada principalmente por ingenieros y que se dedican a hacer difusión y transferencia tecnológica. En materia de marcas y denominaciones de origen, al igual que en patentes van a ver más adelante, nos hemos propuesto disminuir los tiempos de tramitación, y un tema muy importante en Chile, que es un país largo y angosto de casi 5.000 kilómetros de norte a sur, con una sola oficina del INAPI en Santiago, incorporar trámites en línea lo más posible. La idea es que en el futuro ojalá la gente no sepa dónde está el INAPI y simplemente puedan acceder a nuestros servicios a través de la web. Hoy día, como verán, esas cosas se pueden hacer tramitación en línea, se puede hacer búsqueda
gratuita en nuestras bases de datos, se puede pagar en línea, se puede publicar en el diario oficial, pero creemos que hay un sinnúmero de servicios que deberíamos estar prestando y hoy día no lo hacemos. Y finalmente queremos, al igual en todas las áreas de propiedad intelectual, la simplificación de los trámites y el abaratamiento de los costos. Hasta el momento hemos hecho todo lo que se puede hacer sin que implique modificación legal. Hasta hoy día hemos, como les decía, tratado de reducir los tiempos de tramitación. El segundo bullet no se entiende nada, pero se refiere al reemplazo tecnológico del INAPI. Hoy día el INAPI, créanlo o no, en el siglo XX INAPI funciona sobre una base de datos de 1986, se llama la WANG, está absolutamente obsoleta, una empresa que quebró en el 91, pantalla negra con un cursor rectangular, pero insólitamente funcionamos con eso hoy día. Ahora estamos a puertas de ya mirar esta base de datos en materia de marcas y muy pronto también en materia de patentes. Es un sistema, por lo demás, que tiene Uruguay y que ha funcionado, entiendo, muy exitosamente. O sea, han llevado la batuta en ese sentido. Les decía que hemos tratado de incorporar trámites en línea, mencioné algunos. Otras cosas que hemos hecho, por ejemplo, es elaborar buscadores en línea en materia, clasificadores en línea en materia de marca. Nos hicimos la pregunta, ¿cuáles son los problemas más grandes que tienen nuestros solicitantes? En Chile, usted si quiere solicitar una marca no necesita contratar a un agente, puede hacerlo, lo va a asesorar y probablemente bastante bien, pero nuestra idea es que ojalá el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente pueda ir en INAPI y solicitar una marca. Los principales problemas se referían a temas de clasificación. La gente no sabía en cuál de las 45 clases del clasificador de NISA clasificar y por lo tanto elaboramos este clasificador en línea donde usted si mete la palabra mesa porque está preocupado de comercializar mobiliario, le va a indicar la clase probable de mobiliario, pero también le va a sugerir, por ejemplo, en aparatos quirúrgicos si es que usted quiere tener mesas de operaciones, o la categoría de juegos si es que quiere tener mesas de ping-pong. Otros aspectos, les decía, queremos mejorar hacer control de procedimientos y estamos trabajando muy fuertemente en paneles de control que son tremendamente útiles para las direcciones de marcas y patentes. Son indicadores que les dicen cuál es su productividad, qué tan atrasados van o no. Esas cosas las estamos haciendo hoy día internamente, compromiso de unas 6 personas de la línea de mando, incluido yo, de que las cosas no pueden demorarse más de 1, 2, 3, 4 días en el escritorio de alguien. Y para hacer aún más claros los procedimientos, nos propusimos también elaborar las primeras directrices de marcas que ha tenido Chile. Lo hicimos mediante un proceso muy bonito, participativo, donde hicimos una consulta pública y la gente participó en la elaboración de estas directrices de marcas. Ahí están las prácticas del INAPI, hay jurisprudencia nuestra, en fin, el compromiso de que el INAPI va a funcionar de acuerdo a estas 500 y tantas páginas que están publicadas en este libro. Es un documento muy importante que la Corte Suprema incluso ha empezado a citar. Eso de abajo, Plan de Promoción y Protección de Productos Chilenos, también nos hemos propuesto que más que hablar tanto de patentes e innovación, que realmente se ha vuelto bastante poco innovador en Chile, promover también otros tipos de propiedad intelectual que son menos conocidos y quizás son mucho más cercanos a nuestro estadio de desarrollo, a nuestra idiosincrasia, como son denominaciones de origen y también diseños industriales. En materia de patentes, al igual que en marcas, estamos tratando de disminuir los tiempos de tramitación, eliminar una cola bastante larga, pero chica, larga pero delgada, que nos llevaba a años antes del año 2000, y también a simplificación de procedimientos. Hemos logrado reducir estos plazos de tramitación en materia de patentes sustancialmente. Lo hemos hecho mediante herramientas de control de gestión de nuestros examinadores externos. Antes no teníamos idea de cuántos expedientes tenían en sus manos estas 70 personas que están fuera del INAPI, cuántos estaban demorando, si estaban respondiendo no solamente en tiempo y forma, sino cuál era la calidad de su trabajo. Hoy día podemos determinar eso y actuar en consecuencia si es que esas personas pueden seguir o no siendo examinadores. Chile recientemente pasó a ser parte del PCT y hoy día consideramos que estamos ya en una segunda fase bastante exitosa del PCT, gracias a un trabajo fuerte que hemos hecho con los usuarios y también con la OMPI, que nos ayudó a publicar estas guías del usuario del PCT. En materia de directrices también estamos elaborando directrices para patentes y también tenemos nuestros paneles de gestión de patentes en el INAPI.
donde los examinadores de patentes, los directores de esas áreas, los jefes de departamento, saben con cuántos expedientes se están lidiando, cuántos tienen en su escritorio y dónde se están dando los cuellos de botella en el INAPI. Y ya, más que ver con el foro, les decía que el área de transferencia de conocimiento es una dirección que está a la par de la dirección jurídica, administración y también de la de marcas y patentes. Es un área que ha hecho un trabajo realmente fantástico. Les decía que está compuesta principalmente por ingenieros y han hecho un trabajo de difusión bastante notable, difusión de la propiedad intelectual y también transferencia tecnológica. Actualmente estamos embarcados en desarrollar la plataforma de conocimiento, que es este proyecto que les mencionaba con la Unión Europea, donde estamos apuntando a distintas comunidades que son usuarios del sistema de propiedad intelectual, desde MIPYMES hasta pymes, pasando por universidades y centros tecnológicos. La idea es que en el futuro, a partir de marzo o abril, las personas puedan hacerse informes tecnológicos a la carta, es decir, si alguien está interesado en tecnologías verdes, mediante el uso de ciertos términos predefinidos, puede hacer lo que se llama landscaping, saber de dónde vienen las tecnologías, quiénes son los propietarios de esas tecnologías, si es que yo quiero obtener licencias, si es que estoy interesado en ciertas tecnologías, puedo suscribirme a los RSS, a los feeds del INAPI, recibir todo ese tipo de información en tu computador o en tu celular. Un segundo componente de la plataforma de conocimiento son módulos de e-learning que se lanzaron en abril pasado y bastante exitosamente. Comenzamos con módulos de e-learning en materia de patentes, marcas y el uso de nuestras herramientas tecnológicas. Y la idea es que eso siga expandiéndose porque ha habido mucho interés de parte de todo el mundo. Estamos también creando cajas de herramientas de propiedad intelectual para que la pyme, la universidad, etcétera, pueda saber de propiedad intelectual, pueda identificar cuál es la propiedad intelectual en la que está sentada en su pequeña y mediana empresa, cómo valorizarla, cómo proteger la investigación que realiza la universidad, cómo hacer observar la propiedad intelectual una vez que usted la obtenga, cuáles son los formularios tipo, contratos de licencia y eventualmente también un mercado interactivo de propiedad intelectual. Y otro tema que hemos desarrollado muy fuertemente ha sido el tema de publicaciones. Nos hemos propuesto que los inventos que caen en el dominio público en Chile sean conocidos por todos y de una forma amistosa, sintética, y que la gente pueda realmente utilizar estos inventos. Y así vamos como en una octava o novena publicación de inventos que caen en el dominio público. Sacamos también unos 8 informes tecnológicos con tecnologías propietarias en el dominio público que servían para la reconstrucción después del terremoto y el maremoto. Eran tecnologías que tenían que ver con sectores productivos afectados, como la pesca, por ejemplo, cómo puede usted construir o reparar sus redes, tecnologías antisísmicas para la industria vitícola, que se vio fuertemente afectada, o también para hacer frente a problemas propios del terremoto, como el tratamiento o almacenamiento de aguas. Y un tercer tipo de publicaciones son informes tecnológicos de propiedad intelectual sobre sectores productivos importantes para Chile, como son la acuicultura, la fruticultura y la minería. Son cosas donde hemos detectado a través de estos informes el nivel de patentamiento por parte de residentes chilenos pasa de ser un 12% a sectores importantes donde más del 40 o incluso 50% son inventos de chilenos. Y finalmente, una fuerte actividad para atraer a la propiedad intelectual a regiones. Y para terminar, esta es la última área, es probablemente el área más nueva del INAPI, una mal llamada área de políticas públicas que engloba el área legislativa, políticas públicas propiamente tal e internacional. Les decía que nos hemos propuesto dar coherencia al sistema. El INAPI creo que funciona relativamente bien, no todo lo bien que uno quisiera, pero es un instituto que se le ha dado real importancia. No ha ocurrido así con otras áreas de propiedad intelectual y creemos que el INAPI puede hacer un buen trabajo absorbiendo a las otras áreas. En este sentido, hemos hecho mucha cooperación con otras oficinas, países. En nuestra tarea de difundir la propiedad industrial hicimos un proyecto muy lindo de sacar de nuestra bodega las primeras patentes desde 1840, primeras marcas de 1870 y tanto, y hacer una publicación muy bonita y bienvenida por todo el mundo. Están las patentes con las firmas de Edison, de Marconi, en fin.
También en la tarea de coherencia del sistema nos propusimos hacer un código de propiedad intelectual que también fue muy bienvenido con temas de derecho de autor, propiedad industrial, obtenciones vegetales. Y como les decía, probablemente el proyecto más querido por mí es el reemplazo de una ley de propiedad industrial para tener realmente una ley de propiedad industrial del siglo XXI. Estamos en ese proceso, con mucha consulta pública, conversaciones con otras personas. En materia de propiedad intelectual y competencia, para tener un sistema coherente, yo me propuse firmar un convenio con la Autoridad de Competencia en Chile. Creo que un sistema de propiedad intelectual sin las autoridades de competencia metidas en la propiedad intelectual es un sistema cojo, y creo que tanto INAPI como los usuarios titulares tienen que ser responsables de sus actuaciones. Y por eso probablemente el próximo año con OMPI vamos a tener un simposio de propiedad intelectual y competencia. Con esto termino. Esto es un barniz de las cosas que estamos haciendo, pero estamos tratando de ir hacia adelante mediante, como les decía, incorporación de tecnología, mejoramiento de procesos, mejoramiento de recursos humanos y especialmente legislación muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Le vamos a los organizadores, nos avisan de que quedan 10 minutos. Como comenzamos un poco tarde, le vamos a pedir a don Raúl Barroso que si está en la sala nos permita apropiarnos debidamente de esos 10 minutos que nos hemos demorado en instalar las computadoras para poder tener una sesión de preguntas y respuestas. Sin preguntas y respuestas los paneles de hoy día no tienen mayor sentido. Así que le pido directamente ya a nuestro colega Alfredo Rendón que use su tiempo para hacer su presentación, por favor. Buenas tardes. Primero quiero agradecer al país de Uruguay, a la gente de Uruguay, la atención con la que me han tratado desde que llegué el día domingo. La gente es muy amable en el aeropuerto, en todos los centros, en el hotel. Realmente creo que en las grandes ciudades ya no estamos acostumbrados a tanta amabilidad y tanta confianza de la gente, lo que les da un valor como uruguayos muy especial para nosotros. Muchas gracias. Gracias a la OMPI, gracias a los organizadores de este evento y a la Oficina de Propiedad Industrial de Uruguay por la oportunidad de poder exponer lo que está haciendo México en materia de innovación y propiedad industrial. Ahorita que escuchaba a mis amigos de Argentina y de Chile, realmente la situación de todas las oficinas de propiedad industrial en Latinoamérica es muy parecida. En México recibimos alrededor de 20,000 patentes por año, pero solamente 5 o un 6% son de patentes de mexicanos. El resto son solicitudes extranjeras, particularmente de Estados Unidos, Europa y Japón. Al igual que en Chile, nosotros pretendemos que sea un solo instituto de propiedad intelectual para concentrar esfuerzos, recursos y tener una política común, tanto en materia de propiedad industrial como en materia de derechos de autor. Ahora bien, nosotros los tiempos que hemos buscado acortar los tiempos de trámite de patentes y de marcas, pero en el caso de patentes, aunque se acorten los tiempos, la clientela o la gente que presenta las solicitudes sigue siendo la misma. El reducir los tiempos no ha sido un incentivo para atraer nueva gente hacia las áreas de protección de propiedad industrial, particularmente de patentes. Las personas que presentan las solicitudes normalmente son las grandes compañías transnacionales, las compañías extranjeras y, como les dije, un porcentaje mexicano muy pequeño. Pero ese porcentaje de patentes mexicanas está englobado en grandes industrias, consorcios mexicanos que están en todo el mundo, como puede ser Bimbo, Telmex. Ellos concentran la mayoría de las patentes. ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer para cambiar esta situación? Primero, se ha buscado vincular el tema de innovación con propiedad industrial. Por cuestiones del tiempo voy a brincarme algunas láminas para poner lo que ha sido la política pública en materia de propiedad industrial. Nosotros tenemos por un lado la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Ciencia y Tecnología. Desde hace unos 10 años o 12 años, la política ha sido vincular estas dos áreas. Que la propiedad industrial sea una consecuencia de la ciencia y tecnología, no al revés. No ver, como decía Carlos, la propiedad industrial como un todo o como la solución, sino como un elemento más para el desarrollo. El INPI, al igual que otras oficinas que mencionaron, ha tratado de acercar los servicios. El INPI, perdón, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la autoridad nacional en materia de patentes y marcas. Se ha tratado de acercar los servicios hacia las comunidades por el tamaño de México, a las comunidades del norte, del sur, del centro del país, y tener un contacto más cercano con la gente.
También se han abierto sitios web, portales de pagos electrónicos, tenemos una gran cooperación internacional con los países de la región, de Sudamérica, de Europa, de todas partes. Buscamos tener cooperación para traer lo bueno a México y nosotros poder aportar algo a otros países de lo que estamos haciendo. Para poder captar más usuarios del sistema de propiedad industrial, concretamente de patentes, se empezó con una política de descuentos al 50% para inventores pequeños y mediana empresa y sobre todo para el inventor persona física independiente. Como ya lo mencioné, también se buscó la reducción de los tiempos en los procedimientos administrativos y las certificaciones. Sin embargo, también tenemos la otra área que es la posterior al registro, el reconocimiento de derechos de propiedad industrial. En México, como en la mayoría de los países, lo que más nos está daña a los inventores es el tema de la piratería, la falsificación de productos, la importación ilegal de productos. Pero para poder evitar esto, lo primero que tenemos que hacer es tener un registro fuerte. No podemos ayudar a los inventores a proteger sus productos si los registros se tardan 4 o 5 años o si no hay registros mexicanos. Para atacar este problema se fomentó que la Ley de Ciencia y Tecnología fuera una ley moderna que se vinculara con la propiedad industrial. A partir de la Ley de Ciencia y Tecnología, la innovación se convierte en un tema central de política científica y tecnológica dentro de la agenda del desarrollo de México. Para poder modernizar esta ley, se incorpora para el tema de innovación a la Ley de Ciencia y Tecnología, que antes, por un error, no estaba incluida la innovación, simplemente se hablaba de desarrollos científicos puros y no se consideraba la tecnología. Se contempla la creación de unidades de vinculación y transferencia de conocimiento como un punto de partida para la vinculación efectiva. Se crean múltiples fondos destinados al apoyo a la innovación y se incorpora el tema de propiedad intelectual como un elemento indispensable en la propia ley. ¿Qué es lo que pasa? El inventor puede trabajar, el del académico o el independiente, puede trabajar 10 años en un desarrollo y como no tiene la asesoría completa, cuando va a presentar la patente se da cuenta que esa tecnología se ha usado en Japón desde hace 10 años, 15 años y que realmente sus esfuerzos no le han servido de nada. Tampoco tienen muchos recursos. Una solicitud de patente para un inventor independiente en México cuesta alrededor de $300. Mucha gente no los puede pagar porque no los tienen o prefieren usar ese dinero para seguir desarrollando. Por eso se crean múltiples fondos destinados al desarrollo de la innovación. Esta es la cronología que se ha venido dando en la legislación en ciencia y tecnología. El primer paso fue en 1970, pero no es hasta, aquí está todo el cronograma, pero no es hasta el año de 2009 cuando se empieza a dar el valor que tiene la propiedad industrial dentro de la ciencia y tecnología. Tuvimos una ley sobre el control y registro de transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes, pero hasta 1991 México era una economía cerrada. Entonces toda la transferencia de tecnología estaba controlada por el Estado. Cuando se da la apertura se empieza a reformar esto, pero no es sino hasta 2009 cuando se puede considerar que se vincula la ciencia y tecnología con la propiedad industrial. Como ya les mencioné, aquí están algunos de los aspectos relevantes de la Ley de Ciencia y Tecnología. Considera la innovación, considera la unidad de vinculación y transferencia de conocimiento, fondos y la propiedad intelectual. El paso más importante ha sido la creación de un comité intersectorial para la innovación. Este es un órgano especializado del Consejo General de Ciencia y Tecnología que diseña y opera la política de innovación y vinculación. Nosotros en México tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está dentro del Ministerio de Educación Pública y es quien preside este comité. Las atribuciones de este comité se relacionan directamente con propiedad industrial, pero para poder dar una protección adecuada a la propiedad industrial, tenemos que tener un instituto de propiedad industrial con las atribuciones suficientes para poder llevar a cabo esta tarea. Vamos a empezar por el tema de cooperación internacional. Como todas las oficinas lo saben y creo que todos nos conocemos en la región, México y en general todas las oficinas de propiedad industrial de Latinoamérica tienen un papel muy activo en el mercado internacional. La principal actividad es el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas, en general cada intercambio de documentos y bases para la cooperación sobre experiencias vividas. Ahora bien, en el ámbito nacional, las funciones del INPI, como la mayoría de las oficinas de propiedad industrial, es otorgar protección a patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales, registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales. A diferencia de Chile y de Argentina, en el INPI sí está concentrado el tema de indicaciones geográficas. Nosotros somos la autoridad para
el tema de denominaciones de origen. Como les comentaba, una de las principales funciones que tiene el INPI es prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial. Dentro de estos enfocamos todo lo que es la piratería. Y aquí está la más importante relacionada con la innovación. Es promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos. Todo esto lo podemos centrar en lo que decía Max hace rato en su exposición, hacer llegar a la población las innovaciones que han caído en el dominio público para que se puedan usar libremente y tener una base de partida para la tecnología. En México hay por muchos años no se registraron patentes extranjeras, no se protegieron en México. Teníamos las de las principales compañías, pero muchas no se protegían en México porque pensaban que no era un mercado atractivo. Desde hace 5 o 6 años, una de las actividades principales del INPI ha sido hacer una base de datos de toda esa tecnología, que puede ser tecnología de punta en Europa, Estados Unidos y Japón, y que no se protegió en México. Por el sistema de patentes y los tiempos que maneja, ya no es susceptible de protegerse. Entonces, toda esa tecnología es tecnología libre en México, que no se tienen que pagar regalías. El problema es codificarla para que la gente tenga acceso y la pueda usar libremente. Tenemos un portal que se llama Pymetech, ustedes lo pueden buscar en internet, es Pymetech, y ahí vienen 3 tipos de patentes. Las que están protegidas en México, que desafortunadamente son las menos, una gran base de patentes de tecnología libre, pero que se están clasificando si no hay algunas licencias registradas o derechos de exclusividad, y la tecnología que es totalmente libre. Básicamente, la labor principal que tenemos de aquí en adelante es trabajar de manera conjunta ciencia y tecnología y protección de propiedad industrial. No podemos separarlas y decir que uno es el antecedente y el otro es la consecuencia. Están interrelacionados. El Sistema Nacional de Investigadores ahora considera como puntos para el nivel que se les otorga en México económico la presentación de solicitudes de patente. Tradicionalmente se trabajaba con publicaciones en revistas científicas. Ahora se les dan puntos adicionales por la presentación de solicitudes de patente y por el otorgamiento de patentes. Yo creo que para la región en general de América Latina es importante entender que nuestros científicos son la base para nuestra dependencia tecnológica. En nuestro país, la dependencia tecnológica, si vemos cuántas patentes son de mexicanos y cuánta es la tecnología que se registra, pues nos damos cuenta que tenemos una dependencia tecnológica del extranjero que va a llevar muchos años de poder revertir. Tenemos que convencer a la gente que las patentes no son, como decía Carlos, ni todo lo bueno ni todo lo malo. Es un mecanismo más para la promoción de la tecnología y nuestro desarrollo. Con esto lo que quiero decir es, para concluir, que la vinculación entre ciencia y tecnología a través de centros de patentamiento o la presencia de oficinas de propiedad industrial dentro de las universidades y los centros de investigación puede ser un pequeño comienzo para revertir nuestra dependencia tecnológica y sobre todo que tengamos un mayor número de patentes, no solo mexicanas, sino latinoamericanas y en general en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Doctor Gestal, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a las instituciones organizadoras, por invitarnos a participar en este Foro de Innovación 2011 y en particular por haber pensado la posibilidad de generar un panel donde pudiéramos conversar de innovación, competitividad y propiedad intelectual en general, aunque puntualmente nosotros nos vamos a referir a propiedad industrial. Bueno, en primer lugar habíamos pensado dar 3 pequeñas definiciones de competitividad, de innovación y de propiedad intelectual, pero al parecer estamos bastante escasos de tiempo, por lo cual va a ser solo apenas una lectura de las mismas, ¿no verdad? Eligiendo al azar y dentro de lo que es generalmente aceptado, podemos decir que competitividad es un proceso mediante el cual una empresa, un país, en definitiva los países también tienen que ser competidores, generan valor agregado a través de aumento de la productividad, ¿no?
y que ese incremento es sostenido en el mediano y en el largo plazo, no es solo una cosa que ocurre un día y deja de ocurrir. Y por otro lado también se puede decir que competitividad es la capacidad que se tiene para producir o comercializar bienes y o servicios en un entorno bajo condiciones más atractivas que las de sus competidores. En definitiva, es lo que hace elegir entre dos medianamente iguales. Bueno, hay uno que es más competitivo y sale primero adelante en el mercado. En definitiva, eso es competitividad. La competitividad entendemos que puede estar determinada tanto por factores físicos como por factores empresariales. O sea, una materia prima más barata va a permitir que el producto también se abarate y que se haga más a un precio menor al mercado. O también puede ser que el conocimiento de alguna técnica, de alguna tecnología puntual en la elaboración de algún producto o en la prestación de algún determinado servicio haga que ese servicio también sea más barato. En ese entendido, los factores físicos se refieren a los activos tangibles, ¿no, verdad? Y, por ejemplo, las materias primas, y los factores empresariales se refieren directamente a los activos intangibles. Aquí pusimos unos ejemplos de lo que pueden ser, se consideran normalmente y en forma aceptada como activos tangibles y lo que se considera como activos intangibles. O sea, y de entre los activos intangibles lo que me importa destacar es que está, por ejemplo, el conocimiento, el saber hacer, lo que es la clientela, lo que es el capital humano y tecnológico, y también los bienes de propiedad intelectual, entendiendo por tales la propiedad autoral, la propiedad industrial y en esa categoría tanto las marcas como las patentes. Actualmente se considera que los activos intangibles son la fuente más importante de las empresas para obtener ventajas competitivas sobre las empresas competidoras, ¿no, verdad? El resultado de las ventajas competitivas, y bueno, se derivan fundamentalmente de la mejora introducida y del cambio que ella produce, involucra toda la valoración de la empresa y se mantiene por sucesivos perfeccionamientos, es un increyendo. Se puede decir que el capital humano más el capital intelectual trae como resultado un activo económico intangible de gran valor para la empresa. En definitiva, coincide con lo que exponía a primera hora el economista de OMPE, Carsten Fink, ¿no, verdad? O sea que hoy por hoy es más lo que se invierte en capital intangible que intangible. Por otro lado, eso vamos a dejarlo ahí, vamos a dar una definición de innovación, ¿no? La innovación es el proceso en el cual, a partir de una idea o reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, una técnica o un servicio que resulte una mejora o que deviene comercialmente aceptable, rentable. Bueno, en esta definición muy pequeña están los tres componentes básicos de lo que hablan de una innovación, que es que tiene que haber una investigación, que después que se investiga eso tiene que desarrollarse y que a su vez se tiene que generar una innovación. O sea que cuando tenemos un desarrollo que resulta rentable en el mercado, comercialmente rentable, a eso recién es lo que vamos a llamar innovación. Innovación y competitividad van de la mano, sin duda, ¿no, verdad? O sea, estamos viendo que cuando una empresa tenía que ser competitiva, necesariamente debía apostar a la innovación, pero no necesariamente es así. En ese sentido, se puede ser competitivo sin ser innovador, con solo mantener un sistema de mejora basado en los factores físicos. Por ejemplo, si siempre estar bajando los valores que representan la producción, evidentemente puede mantener precios cada vez más bajos. Y solamente hacer eso, porque accede a una materia prima más barata que los competidores, y con eso ya alcanzaría. Pero no todas las ideas, y por otro lado, no todas las ideas innovadoras tienen éxito. Por tanto, es necesario jugar con todas las herramientas existentes para que la innovación funcione. En definitiva, hay grandes innovaciones que por unas cuestiones a veces solo histórico-temporales, o sea, no resultan realmente aplicables y resultan competitivas en un mercado dado, porque no es lo que precisa la sociedad en un momento dado, y hay varios ejemplos donde así ha quedado demostrado, ¿no, verdad? Y la última definición que queríamos dar es sobre propiedad intelectual, y para eso tomamos y parafraseamos la definición que trae en la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La propiedad intelectual es el conjunto de derechos legales que permiten proteger la actividad intelectual en los campos industrial, científico,
literario y artístico. O sea que podemos decir que es uno de los activos intangibles, volvemos al tema de los bienes tangibles e intangibles cuando analizábamos competitividad, que cumple una importante función en todo lo relacionado con el desarrollo comercial y la estrategia de negocios. La propiedad intelectual cumple un importante papel para las empresas, permitiéndoles un crecimiento de la productividad sostenida en el mediano y a largo plazo. Y cuando digo que la propiedad intelectual cumple un importante papel, no estoy diciendo necesariamente que las patentes cumplen un importante papel. O sea, toda la información que involucra, todo el conocimiento que acarrea el análisis de lo que conlleva la propiedad intelectual, o sea, ya en sí mismo cumple un importante papel. Por la conexión que existe entre la competitividad, la innovación y la propiedad intelectual, entendemos necesario hacer una breve referencia a las políticas públicas que se están desarrollando en el tema de la innovación para ver cómo eso termina vinculándose directamente con la Oficina de Propiedad Industrial del Uruguay. En cuanto a las políticas públicas relativas a innovación, tenemos unos antecedentes históricos, no muy viejos, no vayan a creer, desde cuando Uruguay carecía de políticas públicas de largo plazo en materia de ciencia, tecnología e innovación, y solo para algunos temas puntuales se diseñaban políticas públicas sin un plan estratégico real. En el presupuesto nacional, los fondos asignados a gastos en ciencia y tecnología históricamente fueron muy escasos y de limitado alcance. Hasta el año 2005, el gasto en investigación y desarrollo se mantenía por debajo del 0,3% del PBI. Los escasos investigadores que existían, 2.153 en 2008, actuaban principalmente en las áreas públicas y a la academia. ¿Y qué pasó del año 2005 a la fecha? Bueno, ahí se generó un nuevo marco institucional con un fuerte impulso a las políticas de ciencia, tecnología e innovación a través de básicamente 4 insumos. La creación del Gabinete Ministerial de la Innovación, el GMI, la creación de la Agencia Nacional de la Investigación e Innovación, la ANI, que es quien nos convoca en esta instancia, la redefinición de la conformación del CONICYT y además la creación de instrumentos sectoriales. Muy brevemente, el Gabinete de la Innovación se creó por un decreto del 2005 y tiene como objetivo coordinar y articular las acciones gubernamentales vinculadas a la temática. Están involucrados todos los ministerios relacionados y esta conformación representa una nueva institucionalidad de carácter transversal que permite coordinar acciones entre diferentes ministerios con competencia en el tema. Ese Gabinete Ministerial de la Innovación fue el que encomendó al equipo operativo la creación del Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, el PENTIC, para los años 2010-2030. La tarea finalizó, la creación del PENTIC finalizó en el año 2009. El PENTIC es el primer programa estratégico que el país posee en materia de ciencia, tecnología e innovación. La visión estratégica plantea la necesidad de construir una sociedad equitativa, democrática y competitiva, basada en el conocimiento, la sostenibilidad y los valores humanos. Eso es lo que plantea el PENTIC. Y en cuanto a los objetivos estratégicos, se pueden resumir en 5, pero básicamente y brevemente, consolidar el sistema científico-tecnológico, incrementar la competitividad de los sectores productivos, desarrollar capacidades y oportunidades para la apropiación social, contribuir a la formación y capacitación de los recursos humanos. Todo ello, por supuesto, con un sistema prospectivo que permita evaluar tecnológicamente y que sirva de soporte para la consecución de todos los objetivos propuestos. Además de estos objetivos estratégicos, en el PENTIC se plantean objetivos sectoriales a partir del análisis de las necesidades específicas de cada una de las áreas que el Gabinete Ministerial de la Innovación había priorizado. Y en ese sentido abarca desde cadenas agroindustriales, ya está, muy bien, hasta recursos naturales y turismo sustentable. Mucho más brevemente entonces, porque me están pidiendo que corte, el otro pilar de todo lo que es
el cambio en la política institucional en ciencia y tecnología fue la creación de la Agencia Nacional de Investigación y la Innovación, que lamentablemente no voy a poder analizar, la redefinición de la conformación del CONICYT, que es el órgano de consulta y asesoramiento del Gabinete y del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y a su vez también se empezaron a instrumentar desde 2009 y se consolidó en la Ley de Presupuesto del 2010 los instrumentos sectoriales. Ante esa estrategia de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, la propiedad intelectual está llamada a desempeñar un rol relevante en la generación de conocimiento y en la difusión de nuevas tecnologías. O sea, insisto, no solo la teoría, las clásicas funciones registrales, sino lo que son la información tecnológica, la vigilancia tecnológica y también, ¿por qué no?, las patentes. Los objetivos de la DNPI, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para 2011-2015, se resumen en formular estrategias institucionales que fortalezcan el rol de la propiedad industrial en las políticas de desarrollo productivo del Gobierno y en asesorar y asistir a los procesos de investigación, desarrollo e innovación con servicios de información tecnológica y proporcionar protección a la innovación con herramientas de propiedad industrial cuando esto correspondan, porque no podemos olvidar que creo que el mundo en general, pero sin duda que para esta región, primero está el secreto industrial, después está el estar primero en la línea y ser competitivos en eso, y recién en tercer lugar está el sistema de patentes. O sea, y lamentablemente no voy a poder hablar de todo, en este contexto, en todo lo que estamos trabajando en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. O sea, solo para terminar, les quiero decir que nos encontramos ante un impulso relevante de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, con un fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante la consolidación de un sistema nacional de innovación y una estrategia que tiene como objetivo el desarrollo científico y tecnológico. Las políticas públicas de propiedad intelectual son un elemento estratégico que deben responder al desarrollo productivo. Las oficinas de propiedad industrial en general y la DNPI en particular deben ser fortalecidas para poder enfrentar los desafíos que representan su nuevo posicionamiento estratégico alineado con el objetivo nacional de lograr el indispensable desarrollo de la estructura productiva nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, y te pedimos disculpas tanto a vos como al doctor Barroso que nos está esperando. No vamos a poder aceptar preguntas, pero sí vamos a estar acá. Tenemos nuestras tarjetas, queremos mantener el diálogo con ustedes. Los 5 países que ustedes ven acá representados significan el 90% de las actividades de PI a nivel de la región. Lamentablemente el tiempo no nos da y por respeto a quien viene ahora no vamos a poder. Pero sí, vamos a quedarnos un rato aquí por si podemos establecer algún tipo de conversación aquí afuera. Quizás como conclusión, la región ha venido creciendo a un nivel de 5,7% en los últimos 9 años. Falta que esta bonanza en nuestras exportaciones de materias primas se transformen en inversiones en temas de innovación y en parte en propiedad intelectual. Si no, va a ser una década perdida. El único país que puede decir que ha aumentado significativamente su inversión de Producto Bruto Interno es Brasil, que de hace 60 años invierte más del 1%, hoy 1,3%. Seguramente el doctor Barroso tiene esas cifras también. Pero en todo caso, muchísimas gracias a nombre de todos los panelistas y nuestras disculpas a los organizadores por tomarnos un poco más de tiempo. Gracias.